Hola, hola. Bueno, pues por fin vamos a sacar el video acerca del socialismo. Entonces vamos a dar su definición, sus breves antecedentes, las características que ha tenido más en su aplicación y algunas reflexiones. Entonces, empecemos. El socialismo es un sistema económico en el cual los medios de producción son propiedad del Estado, los cuales se ponen a trabajar a partir de las necesidades y se te paga por tu trabajo. ¿Ok? Es un punto muy importante. A partir de esta definición, quiero señalar de una vez que el único país socialista en este momento 2025 es Venezuela. Los demás son países, exceptuando a Cuba y Corea del Norte con su comunismo, todos los otros 188 países, al menos los reconocidos, todos son capitalistas. Algunos con estados de tipo de izquierda, otros más de derecha, etcétera, pero en sí el único socialista es Venezuela. Bueno, los antecedentes del socialismo, pues tenemos el socialismo utópico, del cual sus principales representantes son Henry Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Ajá. En este socialismo utópico se le llama así porque se considera que postulaban cuestiones muy difíciles de alcanzar, como era una cooperación dentro de la misma sociedad, una sociedad muy moral, una sociedad muy incluyente, lo cual pues tristemente no somos así. Este tipo de situaciones pues también se repiten en el socialismo científico. En este socialismo utópico también se hablaba de una cooperación entre países para buscar todos la estabilidad y no esta competencia que vemos que siempre han tenido las entidades en donde se rige la población. Hablaba de una educación moral, de una distribución equitativa de los recursos, de organizar todo a partir de pequeños núcleos, pequeñas comunidades que funcionaran de forma equitativa y a su vez formaran organizaciones más grandes hasta llegar a los países. Ajá. Que se centralizara el poder. Esto es clave dentro del socialismo y por eso decimos que el único socialista es Venezuela, porque en el socialismo es que no exista la propiedad privada. Entonces, eso en los otros países, en México, en China, en todos estos hay propiedad privada. Por eso no son socialistas. Ajá. Y esto del socialismo del siglo XXI, a lo que le llamamos Estado benefactor, que será lo último de lo que hablaré. Eh, Se crea el socialismo utópico como una crítica a la explotación laboral, a la excesiva competencia creada por el capitalismo y a esta visión individualista que hasta la fecha tenemos. ¿Ok? Ahora, el socialismo científico. El socialismo, digamos, que se llevó a la práctica. El primer experimento socialista, cabe señalar mucho que fue la Comuna de París, con una sociedad equitativa donde todos los medios de producción, o sea, las fábricas y demás, eran de propiedad popular. Bueno, el socialismo científico está basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Habla de una economía planificada, busca terminar con la explotación del hombre por el hombre, crear una dictadura del proletariado, generar que todo sea colectivo, que todo le pertenezca a todos y entonces no haya un solo patrón que se enriquezca de la explotación y de extraer la plusvalía del obrero. ¿Qué es la plusvalía? Yo lo suelo expresar como es el tiempo que el obrero trabaja sin que éste le reditúe en su salario. O sea, otros dirían que es la diferencia entre lo que produce el obrero y lo que termina ganando. Ya los más extremos dirían que es como si el obrero le terminara pagando al patrón por darle empleo. Ajá, eso es la plusvalía. De ahí viene esta idea, insisto, de explotación del hombre por el hombre, explotación laboral. Y nuevamente el socialismo científico recalca abolir la propiedad privada. Ajá. Marx consideraba que la manera como una sociedad produce sus bienes y servicios no solo son una manera en que va a funcionar, sino que son la base de la ideología. Por eso para él un sistema capitalista generaba individualismo, generaba una competencia enfermiza y iba a llevar a grandes brechas de desigualdad. Ajá, ok. Entonces, esto que expresé, digamos que es lo más general, es lo que podemos encontrar en diversas fuentes. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero decir algo. Eh, Todas las opiniones, definiciones y demás que di y que daré tienen que ver con lo que a mí me tocó ver en la universidad, en mis dos carreras de geografía y ciencias de la comunicación.
donde, sobre todo en comunicación, en tronco común, pues compartimos materias con relaciones internacionales, con ciencias políticas. Y en geografía son nuestras propias materias. Después, obviamente, los libros que tuve que leer, los artículos científicos, los ensayos que tuve que redactar, la retroalimentación en clase, además de, obviamente, haber visto también películas y haber podido charlar con algunas personas que vivieron en un sistema socialista o comunista, y eso pues por casualidades de la vida que me las fui encontrando. Entonces, a partir de ello, pues, ok, ¿qué encontrábamos en los países socialistas? En un país socialista todos trabajan, o sea, esa parte de que te mantiene el gobierno no es cierto. Todos tienen un empleo, por eso tienen un sustento del cual vivir, y realmente el gobierno muchas veces te asigna el trabajo que vas a desempeñar. De ahí también esta situación que se le critica mucho, donde el capitalismo el socialismo es muy opresivo y restringe mucho las libertades individuales de la gente. ¿Okay? Eso se tiene que decir. Eh, el gobierno controla las empresas, les repito, la clave del socialismo es abolir la propiedad privada de los medios de producción, o sea que las empresas sean propiedad del Estado o de la colectividad de la gente y se pongan a trabajar según las necesidades de las personas. De ahí, de una vez, no sé, les puedo comentar algunas películas que nos hablan de socialismo o de comunismo. Está La vida de los otros, que nos habla de la Alemania socialista. Está Crímenes ocultos, que nos habla de la Unión Soviética. Adiós a Lenin, que es una película muy recomendada. A mí me parece muy interesante y que nos da un vistazo, ¿no?, de lo que era en esta situación el contraste entre las dos Alemanias, la capitalista y la socialista. Aquí en esta plataforma tenemos El Círculo del Poder, que habla de una persona que llega a ser el proyeccionista de Stalin. También está muy bueno. Entonces ahí vemos esto, la cuestión donde sí había una opresión, donde había una restricción de libertades individuales, pero les repito, toda la gente trabajaba. No vemos, y eso me lo recalcaron dos personas que vivieron un tiempo dentro de la URSS y el otro dentro de Venezuela, que no ves los excesos del capitalismo. Ajá. No ves esta situación donde hay gente pútridamente rica y gente miserable que no tiene nada, que ni siquiera sabe si va a comer. Y eso es por lo que el socialismo a muchos les convence y la parte que hay que rescatar, ¿no? El hecho de que no haya desnutrición infantil, que básicamente la tasa de desempleo sea muy baja o casi nula. Hay un control de los medios de comunicación, realmente solo están los canales oficiales, los canales controlados por el gobierno. Les repito porque me recalcaban mucho que no hay desnutrición infantil, la mayoría de las personas tienen una carrera, o aunque sea una carrera técnica, o sea, tienen una manera de subsistir. Es difícil crecer socialmente aunque tú seas el mejor. No hay pobreza extrema, no hay desnutrición en general, hay servicios suficientes de hospitales y de escuelas porque se invierte mucho en este tipo de servicios sociales para que la gente se pueda desarrollar. Eso sí, les repito, todo es colectivo. ¿Ah? O sea, aunque tú, en el socialismo, a diferencia del comunismo, quizás sí puedes tener un poquito más que el de al lado. En el comunismo realmente es el gobierno el que controla todo y quien te asigna recursos según tus necesidades. En el socialismo, les repito, se te paga por tu trabajo. Ajá, es una diferencia que hay entre ellos, y se invierte mucho en los servicios sociales, se fomenta mucho el deporte, el arte, la ciencia, el conocimiento. Eso sí, obviamente hay un sentimiento nacionalista muy marcado, donde el gobierno genera desde producir la comida en el campo, luego todo el procesamiento de la carne, de las verduras, etcétera, de las materias primas que se extraen de la explotación forestal, de la minería, y entonces eso termina llegando a la gente. Y eso, claro, que fortalece la economía del país. Ajá. Ahora, ¿cuál es el problema? Que llega un momento en el que la economía se estanca porque crece hasta donde puede crecer y se suele combinar con el aumento de la población. Entonces ahí es donde la fórmula se empieza a complicar, pero en general en los países socialistas las tasas de pobreza disminuyeron, las tasas de desnutrición, las tasas, insisto, obviamente de desempleo, de enfermedades básicas, pues van desapareciendo. Ajá. También quiero mencionar de una vez que no estoy diciendo que el socialismo sea un paraíso, pero alguien podría señalar el tema que ahorita vemos en países socialistas, bueno, socialista o comunista como Cuba,
el tema de los apagones y de la escasez de medicamentos. Y eso tiene que ver porque obviamente un país no va a producir todo lo que necesita, cosa que también pasa en el capitalismo. Entonces, ¿de dónde sacas cuando algo no lo tienes? Lo importas. Pero ¿qué pasa si estás bloqueado por el mayor monstruo bélico del mundo, que es Estados Unidos? Pues obviamente no tienes quien te venda o cómo obtener esas medicinas o de dónde poder importar esa energía, en este caso, que es muy común que países vecinos sean quienes le vendan la energía a los demás, ¿ok? Entonces, insisto, no estoy diciendo que sea perfecto, pero sí quiero resaltar que muchos de los problemas que le señalan al socialismo son problemas que también tiene el capitalismo. Y el socialismo tiene el as bajo la manga de decir, y es algo que oí hace rato hablando de este tema, las estatuas que quitaron aquí en la Ciudad de México. El socialismo tiene cosas que trabajar, tiene cosas que mejorar, si restringen las libertades, pero si no ha terminado de florecer, es porque el capitalismo siempre le ha metido palos en la rueda, como se dice, siempre ha evitado que triunfe, porque obviamente al capitalismo no le conviene ese tipo de estados donde los recursos naturales, donde las empresas le van a pertenecer al gobierno y se va a tratar de fortalecer y empoderar al obrero. No. ¿Qué quiere el capitalismo? Que todo sea privado en esta plataforma de videos cortitos. Para que los servicios funcionaran deberían ser privados y esa es una mentira del capitalismo. Digo, viene a cuenta con esto, ¿no? Les digo, aquí en el socialismo que se hace, se trabaja mucho en escuelas, en caminos, en hospitales. No son perfectos, hay cosas que mejorar, sí, pero muchas veces si los comparas lo que hubo en esos países con lo que hay en los países capitalistas, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, que toda la salud es privada, creo que ahí sí el socialismo le gana. Porque alguien me decía, no es que para que funcione es todo lo que es los sistemas de enseñanza y el sistema de salud debe ser privado. Y yo le decía, no, porque entonces se vuelve un negocio. Si de por sí sabemos que con las farmacéuticas y las patentes hay un gran problema, la salud y la vivienda no son un privilegio, son un derecho. De hecho, ya también pronto verán un segundo video sobre la gentrificación. Igual aquí les recomiendo por si no han visto el otro que hice. O si lo quieren volver a ver, es un video de hace unos años, pero que sigue estando muy válido. Al socialismo, quiero recalcar, se le reclama que hay una vida precaria. La mayoría de la gente vive como si fuera clase media baja. Es cierto que el gobierno tiene privilegios que el resto de la gente no lo tiene. Eso no lo podemos negar. Pero insisto, de repente lo piensas de otra manera y dices, es que en el capitalismo también pasa. O sea, también en el capitalismo hay una élite, esto que David Robkoff llama la superclase, que es los que pueden hacer todo, y estamos la perrada, o como diría Marx, el proletariado, la clase obrera, la clase trabajadora, que no puede acceder a todos los lujos que la burguesía sí. Entonces, también son cosas que, insisto, tenemos que pensar de otra manera. Y lo que sí les confirmo, estoy convencido de ello, el socialismo no es el gran demonio empobrecedor del mundo. Porque les repito, si vemos al socialismo y al capitalismo, comparten muchos problemas, cosas que no terminan de solucionar y donde se genera algo que es que quien está en el poder ya no quiere soltar el poder. A partir de estas ideas alguien me compartía, me preguntaba sobre la ley de hierro de la oligarquía y es algo que es feo porque suele darse casi siempre y es que en todo sistema, en todo proceso, conforme empiece a crecer, se va a burocratizar, va a requerir más detalles y ahí es donde va a llegar una élite que va a terminar tomando el control. Y es lo que ha pasado en el socialismo. El socialismo no es una dictadura del proletariado, es una dictadura de un grupo que a partir de ahí se mantiene con privilegios y toda la gente, insisto, si bien no muere de hambre, pero sí se les restringen sus libertades individuales y sabe que no va a poder crecer. Y entonces también caemos en algo, que esto pasa más en el comunismo, donde alguien me decía, es que es verdad que en el comunismo lo que veíamos era que el gobierno hacía como que nos pagaba y nosotros hacíamos como que trabajábamos, porque sabíamos que de todas formas nos iba a dar recursos, que nosotros ya no podíamos aspirar a más y con cumplir lo mínimo, pues todo iba a seguir ahí estable. Ajá, entonces, eso también es verdad que ¿qué ocurre? Les repito, al socialismo se le reclama vida precaria, falta de crecimiento, que hay un fuerte control de las masas, que, repito, hay falta de libertades individuales, no satisface todas las necesidades. Y cerrar con, volver a ahondar en el capitalismo. Tiene todos los mismos problemas que les acabo de mencionar, también los tiene el capitalismo. Entonces, tenemos que repensar, tenemos que buscar más ideas, más soluciones, ver lo mejor de cada sistema y tratar de llevarlo a la práctica.
en los socialismos realmente existentes, pues también luego ahí hablamos de socialismo real y cuál es el real. Bueno, en lo que ha habido, lo que vemos es que hay una vida sin lujos, hay un partido único, también se busca crear la figura de las cooperativas, o sea, dentro de una empresa que los obreros sean dueños de la empresa, que cada uno tenga parte de las acciones de esta y haya un comité que sea el encargado de decidir por el bien de la colectividad. Ahí volvemos al mismo punto, como lo vemos con los sindicatos, que a veces quien está al frente empieza a ver por sí mismo y por mantener su poder y termina pervirtiendo todo el sistema. Ya les dije que no es una dictadura del proletariado, que es verdad que hay gobierno rico y la gente vive como clase media baja, y que la fase superior del socialismo sería el comunismo, donde les repito, no se te reparten recursos según tu trabajo, o sea, no se te paga un salario, sino que se te asignan recursos según las necesidades que tú tengas. A quien más necesita, el Estado más recursos le da para que pueda mantener una vida digna. Eso es lo que se busca. Ajá. Y en el comunismo vemos todavía un mayor control social, como lo vemos claramente en Corea del Norte. ¿Vale? Para mí, que vaya para ir cerrando, un país debe ser libre de escoger el sistema que quiera. Y si ahí tenemos a Venezuela, donde creo que ya en un video expresé que yo soy de los que sí cree que las elecciones las gana Maduro, porque el voto duro o el voto roca, como le dicen, es muy fuerte a favor de él, porque Venezuela era un país con mucha pobreza y cuando llega el socialismo encabezado con Chávez, pues esa gente deja de ser pobre, ya come 3 veces al día, ya tiene un trabajo digno, ya los niños van a la escuela. Es cierto, con ello viene cierta represión, el uso del ejército en labores policiales, control de medios de comunicación y demás. Tenemos el otro extremo, que a mí me parece peor, que es el de Argentina. Simplemente vean viejitos siendo golpeados en la calle cuando salen a protestar, dejar pudrir comida con tal de no dársela a los comedores comunitarios, erradicar todo lo que sea colectivo, y vemos a ese país cómo lo están empeñando, y en México lo entendemos muy bien porque fue lo que pasó aquí en los 90 con los periodos sobre todo de Salinas de Gortari, pero también después de Ernesto Zedillo, como aquí vendieron todo lo que se podía vender y eso lo único que generó fue más brecha social y un boom de la pobreza en nuestro país, que es lo que está pasando en Argentina, aunque como siempre, y eso también hay que resaltarlo, los medios de comunicación, ya lo he dicho en otros videos, aman a la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha es quien les da dinero, porque los medios de comunicación viven de la publicidad. ¿Y quién les da la publicidad? Pues las empresas. Por eso es muy difícil que tú en un medio de comunicación tradicional vayas a ver realmente una crítica a los gobiernos de derecha y un reconocimiento de lo que hacen bien los gobiernos de izquierda. Y lo último, ¿cuál es mi opción? Ok, ya dije que el socialismo no es el demonio empobrecedor y tiene cosas positivas y que los problemas que se les puede señalar también los tiene el capitalismo, pero que ninguno de los dos termina de solucionar la cuestión de que la gente viva libre, del todo digna, y ni acabar con la lucha de clases sociales, obviamente, que eso parece casi imposible. Entonces, para mí, lo mejor es un sistema capitalista, pero con un Estado benefactor. Lo que les decía al inicio, el Estado benefactor no es el socialismo del siglo XXI porque no expropia nada. ¿Qué es un Estado benefactor? Un Estado benefactor es un Estado, un gobierno, también entender que dentro del concepto de Estado está la gente, un gobierno que intercede en la economía, como lo que ahora se pide, por ejemplo, con la gentrificación, que controle precios, que imponga impuestos progresivos, que quienes más ganan, más impuestos paguen, porque seamos muy sinceros, el 99% de la gente rica o de clase media alta, bueno, sobre todo dejarlo en rica, porque la clase media alta quizá el porcentaje sea un poco menor, aunque también es muy alto. Muchos de ellos es por el lugar en el que nacieron. O sea, los ricos no son ricos porque se pusieron a trabajar desde los 10 años, nacieron de familias ricas. De hecho, muchos de los dirigentes de la Unión Europea vienen de familias de abolengo, familias que eran aristócratas desde el siglo XVIII, XIX. Entonces, ellos nacen con una clara ventaja. Por eso para mí me parece muy justo que ellos paguen más impuestos porque ellos han tenido más oportunidades y por eso están en la cima de la pirámide. Ajá. Debe ser un Estado que obviamente construye obra pública, construye escuelas, caminos, que mejoren los sistemas de salud. Ahí les repito bien este choque que en México lo hemos visto mucho con las farmacéuticas, con el sector privado, con los que quieren que la salud sea un lujo y no un derecho humano, ¿no? Y les repito, el Estado benefactor va a dar programas sociales, becas,
Y ahí tenemos estos países que les encanta poner, que claro que tienen peculiaridades porque son países pequeños, países también un poco aislados, que no tuvieron tantos conflictos como los demás, no es que no los hayan tenido, pero menos que otros países que son Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿no? Sobre todo Dinamarca, Finlandia, Islandia son de los que más nos suelen hablar y son gobiernos con un estado benefactor, no socialista, estado benefactor, nos lo han dicho. Somos una economía de mercado, oferta-demanda, un sistema capitalista, pero aquí se le da apoyo a la gente y, por ejemplo, algo que alguna vez leía era que ellos dicen, aquí le damos un apoyo, una beca a la gente mientras siga estudiando, no importa que tenga 35 años y esté en la maestría o en el doctorado. ¿Y por qué le dan ese apoyo? Porque el día que él se gradúe y trabaje, como tiene una buena preparación académica, va a tener un trabajo formal. Y en esos países, en Dinamarca, en Alemania, te quitan el 40% de tu sueldo en impuestos. Por eso esos países son de primer mundo, no solo porque te quiten el 40% de impuestos, sino porque invierten en la educación de la gente. Los servicios públicos son muy buenos, lo mismo en Suiza. En Suiza todas las escuelas son buenas, ¿no? Y miren que Suiza es una amalgama también, un crisol de, más bien no una amalgama, un crisol de culturas, de idiomas, ¿no? Y de orígenes étnicos, pero funcionan. ¿Por qué? Porque apoyan a la gente. ¿Y qué es lo que vemos en países de América Latina? Que impulsados siempre por el intervencionismo de Estados Unidos, queremos sociedades elitistas, donde todo cueste dinero, donde las empresas extranjeras sean las que extraigan nuestros recursos naturales y se sigan llevando la ganancia a Estados Unidos, a Europa, y aquí pues nosotros seamos simplemente los obreros. Y eso es lo que genera justo esta lucha, justo el pensar en un golpe radical de hacerte socialista, pero para mí, les repito, lo mejor es un Estado benefactor que justo limite a las empresas, limite los precios, intervenga en la economía, dé subsidios, y ahí tienen al monstruo que lo quitó. En Argentina se quitaron los subsidios, los precios se dispararon, cada quien puede cobrar lo que quiera por las rentas, es una locura. Hay gente en Argentina que tiene más de 3 trabajos y apenas le alcanza para sobrevivir. Entonces, pues ya ustedes dirán cuál es el sistema que más les gusta. Y para terminar, aunque yo creo que a los que odian esto y ya me fueron a insultar a la caja de comentarios no van a llegar hasta acá, pero no estoy diciendo que el socialismo sea perfecto, solo digo que hay que reflexionar si realmente el socialismo es peor que el capitalismo y que tenemos que ver lo mejor de ambos sistemas. Muchos hablan de economías mixtas, parecido a un estado benefactor, donde podamos hacer que se disminuyan las brechas sociales, que la gente realmente tenga oportunidades de a partir de su esfuerzo, de su trabajo, pueda mejorar y no que siga habiendo siempre una élite que oprime a los demás y que domina los medios de comunicación, porque si bien en el socialismo el gobierno controla los medios, en el capitalismo los ricos controlan los medios de comunicación también. En fin, pues gracias por llegar hasta acá. Ya saben que todo comentario es bienvenido, de preferencia con respeto y proponiendo el diálogo. Yo creo que me voy a abstener de responder cualquier otro insulto. Me parece que ya en el video expliqué, no con tantísimo detalle, porque saben que tengo videos que duran 40, 50 minutos, pero traté de explicar lo que es el socialismo. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues ahí me la dejan. Les deseo lo mejor hoy y siempre. Trabajemos todos los días para ser justos y honestos, para ser empáticos, para ser tolerantes. Recuerden que un migrante pues viene huyendo de una situación muy difícil generalmente, cosa diferente a los migrantes del norte global que gentrifican, y que cuidemos la naturaleza. Una gran manera de educar es enseñar a los niños a cuidar a la naturaleza y a los animales. Ahora sí me despido, les deseo lo mejor hoy y siempre. Chao.